Sí, bueno, está muy lento de pronto. Ok, vamos a mirar entonces. Como les decía, vamos a hablar de sistemas pendulares. No simplemente es hablar de un péndulo simple, sino que también incluye péndulos físicos o bajo qué consideración uno puede decir que un sistema se comporta como un péndulo en general, ¿vale? Ahora, muchos sistemas no son simplemente un péndulo, sino que puede ser un sistema más complejo como combinación de péndulos y resortes. Pero bueno, empecemos por el llamado péndulo simple. El llamado péndulo simple. Entonces, como ustedes quizás pudieron observar, un dibujo de este sistema, pues consiste en un objeto que podemos identificar como una cuerda, del cual se sujeta una masa, una cuerda o una varilla, ¿sí? Rígida, del cual se sujeta una masa. Pero, ¿para qué? ¿Cómo podemos llamar a esto péndulo simple? ¿De qué manera podemos decir que esto es un péndulo simple? La cuerda o la varilla tiene una dimensión o una longitud que voy a identificar con la letra L, y la masa, pues puede ser una masa muy pequeña comparada con la varilla, ¿sí? O con la cuerda. También tiene una dimensión. Aquí, por ejemplo, podemos decir que es una dimensión R. Una dimensión puede ser una esfera, puede ser una lenteja que tiene tener un radio, puede ser un cubo, ¿sí? O un cubo o un paralelepípedo, una figura geométrica. Lo importante en esta situación que estamos queriendo describir acá es que la longitud de la cuerda o de la varilla es muchísimo mayor que cualquier dimensión longitudinal que tenga la masa. Por ejemplo, si se trata de un círculo o de una lenteja circular, pues significa que la longitud de la cuerda es mucho mayor que el radio R. Por ejemplo, si se trataba de un pequeño objeto cúbico a cada sujeto, la dimensión es ancho, alto o largo de ese cubo, cualquiera de ellas debe ser mucho más pequeña que la longitud R de la cuerda. Esta es la primera condición para que nosotros podamos llevar a esto a entender como un péndulo físico. Pero hay otra condición. La otra condición que nosotros debemos decir para que podamos interpretar un sistema como un péndulo simple es que la masa de esta cuerda, la masa de este objeto, que lo llamo cuerda, voy a escribir aquí como M sub L, la masa de la cuerda, es muchísimo menor que la masa del objeto que cuelga de su extremo. Bajo esas condiciones, uno puede considerar que este objeto puede ser un péndulo simple o que un cuerpo, que un sistema podemos considerarlo péndulo simple. Entonces, una vez teniendo claridad sobre esa parte del péndulo simple, pues nosotros sabemos que para poner en movimiento este cuerpo debemos elevarlo a una determinada altura y. Debemos elevarlo a una determinada altura y a partir de qué? De esta posición que es el cero, que es donde se da el mínimo de energía potencial. Esta es la posición de equilibrio del péndulo cuando el sistema está vertical. Y es donde está el mínimo de energía potencial. Entonces nosotros, por una simple observación, podemos decir que este es un movimiento periódico y además que es un movimiento oscilatorio, por simplemente observación, ¿sí? Con los elementos que ya tenemos para hablar de un movimiento periódico y de un movimiento oscilatorio. Lo que queremos determinar es si esto, movimiento que realiza este sistema, esta masa sujeta aquí al extremo de la cuerda, perdón, si ese es un movimiento armónico simple. Entonces la pregunta es si el sistema realiza un movimiento armónico simple. Ahora bien,
¿qué es la característica de un movimiento armónico simple? Nosotros decíamos que un sistema realizaba un movimiento armónico simple si la energía potencial era proporcional ¿a quién? Al desplazamiento del sistema elevado al cuadrado. Entonces, nosotros podremos decir que si la energía potencial de este sistema, a la que está sometido este sistema, depende del cuadrado del desplazamiento, vamos a decir que hay un movimiento armónico simple. Entonces, la energía de este sistema es únicamente energía potencial gravitacional. Dicha energía potencial gravitacional está dada por M, G y Y. M, G y Y. Donde M es la masa del cuerpo, G es la aceleración de la gravedad y Y es la altura que elevamos el cuerpo. ¿Podremos entonces decir que el sistema realiza un movimiento armónico simple? Profesor, una pregunta. Dime. Y yo había leído por ahí que si uno quiere modelarlo así como un movimiento armónico simple, decía que, digamos que hacer el movimiento no tenía que superar los 10 grados. Bueno, entonces, ¿cómo expresamos eso de manera un poquito más adecuada? La pregunta que estoy haciendo allí es con respecto a la ecuación de la energía potencial. Podremos decir que es un movimiento armónico simple y además, ¿por qué si el ángulo no es mayor a 10 grados sí habrá un movimiento armónico simple? Es la pregunta. Ahorita ampliamos esa pregunta. Entonces, la primera pregunta, ¿qué me responden? ¿Será un movimiento armónico simple con la forma de energía potencial? No, profe. No, porque vemos ahí que no es el cuadrado del desplazamiento. Y muy claramente, nosotros vemos que la variable y, esta variable y que está aquí, no me representa el desplazamiento del cuerpo. ¿Qué es el desplazamiento del cuerpo? Ah, pues el desplazamiento del cuerpo está dada por esta línea que estoy haciendo. Esa es la línea que imagino yo el desplazamiento del cuerpo. Y ese desplazamiento del cuerpo pues lo está asociado con el ángulo. Yo veo que este es un desplazamiento S y yo puedo asociar ese desplazamiento S con el ángulo. ¿De qué manera? Puedo asociar ese desplazamiento S con el ángulo diciendo que, como me enseñaron a mí en movimiento circular, que S, que es la longitud del arco recorrido o el desplazamiento, es igual a la longitud del péndulo por el ángulo, simplemente la cantidad L, porque hemos dicho que la longitud L es muchísimo mayor que R, por lo tanto no es significativa para este problema. Entonces, ahí entonces tenemos que comenzar a ver que esto es el desplazamiento. Y entonces lo que tengo que hacer es tratar de describir la energía potencial en términos de este desplazamiento, que puede ser el desplazamiento S o el desplazamiento angular, ¿sí? El ángulo que describe el sistema. Entonces, veamos cómo podemos hacer esto. Veamos cómo podemos asociar esa energía potencial con ese desplazamiento. Repetimos aquí el gráfico. Tenemos esta la línea vertical que me representa la línea del equilibrio. Desplazo aquí exagero para términos del dibujo. Mi sistema tiene esta longitud L y aquí está el desplazamiento. Este es el desplazamiento. Asociado con ese desplazamiento, este es el punto de mínima energía. Ya sabemos que este es el punto mínimo y está a esta altura Y. Entonces, como vemos, la energía potencial aparece en la altura Y. Yo necesito entonces o asociar con el ángulo o asociar con el desplazamiento S la energía potencial. Entonces, ¿qué podemos decir? Vemos en nuestra geometría de este problema que esta distancia de aquí hasta acá es simplemente la distancia L
coseno de teta. Y obviamente esta distancia de aquí hasta este punto es la distancia L. Con lo cual nosotros podemos decir que la distancia o la altura Y, perdón, que se eleva el cuerpo a partir del mínimo de energía potencial o posición de equilibrio, es simplemente la relación L menos L coseno del ángulo, la cual puedo escribir como L1 menos coseno del ángulo. Y así la energía potencial gravitacional quedaría escrita como mg L1 menos coseno del ángulo. Hasta ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un cambio de variable. Hemos cambiado de las variables x, y, aunque aquí no hemos escrito la x, ¿cierto? Nosotros implícitamente tendremos la x por acá. Hemos hecho un cambio de variables del sistema de coordenadas x, y a una variable que es el ángulo y la longitud del péndulo, pero la longitud del péndulo es constante. ¿Se nos ha mejorado la situación? Para poder decir que la energía potencial depende del cuadrado del desplazamiento, yo no veo que se haya mejorado la situación. Entonces, lo que debemos considerar es justamente lo que hacía un compañero, ángulos pequeños. Pero entonces, ¿qué significa ángulos pequeños? ¿Qué significa ángulos pequeños? ¿Y pequeños comparados contra quién? Es lo que pregunta que yo les hago. ¿Qué significa ángulos pequeños y pequeños comparados contra quién? ¿Quién me responde? Bueno, supongamos que yo tomo un transportador y lo pongo aquí arriba y mido lo que dijo el compañero, 10 grados y que no me pase de ahí. Supongamos eso. Ah, bueno, puede suceder, podría ser que yo lo hiciera así, pero ángulo pequeño también significa que la distancia Y o la altura Y es muy pequeña comparada con la longitud L del péndulo. O equivalentemente, que el arco S, su distancia, su longitud es muy pequeño comparado con L. Así podremos nosotros decir que sucede esta situación. Entonces, cuando sucede esa situación, resulta que nosotros podemos aproximar el coseno del ángulo. Recuerde cuando aproximábamos el seno del ángulo en la gráfica anterior. Recuerden que aproximábamos el seno del ángulo en el ejercicio de la vez pasada. Aproximábamos el seno del ángulo primero a x al cuadrado, luego a x al cuadrado más un término a la cuarta potencia, luego a x al cuadrado más el término a la cuarta potencia, más el término x a la sexta potencia. Nosotros íbamos aproximando el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, el coseno del ángulo lo podemos aproximar bajo estas condiciones a un polinomio que tiene la siguiente apariencia, un polinomio cuadrático. Es suficiente un polinomio cuadrático, pero el ángulo tiene que estar medido en radianes. Entonces, si yo puedo hacer este cambio en mi expresión para el coseno del ángulo, pues ya mi altura Y ahora quedaría definida como L 1 menos la expresión 1 más un medio del ángulo al cuadrado. Y quedaría entonces como L medios por el ángulo al cuadrado. Simplemente sería eso con el ángulo medido en radianes. Y recordando que mi energía potencial era mg por y, la altura, entonces combinando este par de ecuaciones voy a encontrar que la energía potencial a la que se encuentra sometido ese sistema es mg sobre L, vamos a escribir así mejor, va a ser igual a un medio de mg L
por el ángulo al cuadrado. Entonces, con esto mostramos efectivamente que la energía potencial depende del cuadrado del desplazamiento, pero la variable que me describe el desplazamiento es el ángulo. Entonces, hablamos de un desplazamiento angular. También podría escribir esa energía potencial de la siguiente manera, recordando que S es igual a L por el ángulo. Entonces yo podría escribir la energía potencial, perdón, podría describir la energía potencial no en el desplazamiento angular, sino en términos del arco. Esto me daría entonces 1 sobre 2L mg por S al cuadrado, ¿correcto? Donde S es el desplazamiento lineal. ¿Y qué condición debo recordar? Pues que S es muy pequeño comparado con L, que fue la condición que habíamos hecho. ¿Pregunta hasta acá? Profe, no entendí la parte en que incluimos lo de un ángulo muy pequeño. Es ahí, o sea, la parte donde dice coseno igual a 1 menos 1/2 del ángulo al cuadrado. ¿Qué No no sé si puedes comprendiste ahí? ¿Cómo ahí se intuye lo del ángulo Bueno, pequeño? yo lo que hice para que trataran de intuir el ángulo, como tú dices, es tratar de que recordaran nuestra sesión de la vez pasada. ¿Siguen viendo la pantalla, por favor? Sí, sí, Me dicen si siguen viendo la pantalla sí, del señor. trabajo. Donde teníamos esto. Aquí estaba la función seno al cuadrado. Y lo que hacíamos era escribir esta función seno al cuadrado como un polinomio. ¿Vale? Primero como x al cuadrado, luego como x al cuadrado menos x a la 4 sobre 3 y luego como el polinomio de potencia 6. Eso es lo que hice. Ese es un tratamiento matemático que se puede hacer tanto para la función seno como para la función coseno. Este tratamiento matemático es un tratamiento que uno supondría en este curso que ustedes ya lo vieron, y ese tratamiento que estamos viendo acá se conoce como serie de Taylor. Que consiste en expresar cualquier función como un polinomio de la variable. En este caso, como la variable es el ángulo, expresamos como un polinomio del ángulo. Es lo más que te podría ilustrar en este momento. ¿Un poco más claro? Profe, sí. Bueno, entonces tenemos la energía potencial descrita de esta manera. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica de ese sistema? Ese sistema tiene su energía mecánica. Y la energía mecánica es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado más la energía potencial, ya sabemos, ¿cierto? Bien, entonces resulta que... ¡Uy, qué pena! Resulta que la energía cinética involucra la rapidez y esa significa que la rapidez es la variación del desplazamiento con el tiempo, ¿cierto? Esa es la energía cinética. Entonces, la energía mecánica es un medio de la masa por la variación de la rapidez con el tiempo al cuadrado más mg
sobre L, 2L, por el desplazamiento al cuadrado. ¿Qué condición se debe cumplir para que el movimiento sea armónico simple? Adicionalmente, ya sabemos que está el cuadrado del desplazamiento, que era una condición, pero ahora ya sabemos cómo llegar a esa condición en este caso. Pero ahora, ¿qué condición adicional tenemos que cumplir para que hablemos de un movimiento armónico simple? ¿Quién me recuerda? Que se cumpla la ecuación diferencial. Esa es una, pero la ecuación diferencial nosotros la obtuvimos a partir de la ecuación de la energía. ¿Qué condición se debe cumplir sobre la energía? Para hacer más explícita la pregunta. ¿Qué condición se debe cumplir sobre la energía mecánica del sistema para? Es constante. Exactamente, que la energía mecánica es constante, o sea, no haya fricción. Y entonces, en ese caso, nosotros dijimos que la frecuencia angular natural del sistema, el cuadrado de ella, es una relación entre la propiedad elástica y la propiedad inercial. ¿A qué término asocio la propiedad elástica? ¿Cuál es el término que tiene asociada la propiedad elástica? La constante. Pero aquí, ¿qué me representa esa constante? Aquí representa esa, ¿qué estaría representando esa constante? ¿A qué término asociamos la propiedad elástica? Sería el que lleva el desplazamiento, ¿no? O sea, ahí sería el... O sea, de estos dos términos, ¿cuál es el que asocio con la propiedad elástica? mg sobre 2L. Exactamente, o sea, el equivalente a la constante elástica, ojo que es una equivalencia, no es una constante elástica como tal, sino que hago una equivalencia, lo pienso de esa manera. Muchas veces pensamos algunas cosas de una cierta manera para tratar de entenderlas. Entonces, lo que asocio equivalentemente es este término que es el que acompaña al término del desplazamiento en la energía potencial. Y el equivalente a esa propiedad inercial, que voy a escribirlo así como M es Q, ¿cuál sería el equivalente a la propiedad inercial? Un medio de la masa. ¿Cómo? Un medio de la masa. Un medio de la masa, correcto. Entonces, la frecuencia al cuadrado sería equivalentemente lo que entiendo como una K equivalente, como una constante elástica sobre una propiedad inercial equivalente, que es la masa. Y entonces, cuando yo haga esa relación, voy a encontrar que la frecuencia angular natural del péndulo simple viene dada por esta relación, que es la relación que ustedes vieron allá. ¿Ya? Entonces, lo único que he hecho con esto no es aportarles mayor novedad en cuanto a la ecuación, pero sí quiero que reforcemos estos conceptos que veíamos desde el sistema del péndulo simple. Eso es lo que quiero que tengamos presentes. Los conceptos asociados al sistema del péndulo simple que ya habíamos visto desde el sistema masa-resorte. Entonces, mire que aquí conceptualmente no tenemos mayores novedades. Mayores novedades no tenemos conceptualmente. Incluso desde la primera parte donde comenzamos a hablar de la energía potencial, porque nosotros decíamos conceptualmente que un sistema realizaba un movimiento armónico simple cuando la energía potencial era el cuadrado del desplazamiento. ¿Y cómo podíamos lograr eso? Cuando la energía mecánica era muy pequeña, es decir, muy cercana a un mínimo de energía
potencial. Y todo eso lo hemos cumplido acá. Como les decía, todos los conceptos en cada semana o en cada lección, cada clase los vamos a ir retomando y revisando desde ese punto de vista. Entonces, allí tenemos esta situación. Entonces, esta es la frecuencia angular, la frecuencia angular natural del llamado péndulo simple. Mire que no depende de la masa, únicamente depende de la longitud y de la gravedad. Si yo supongo que la gravedad es la misma en todos los puntos de la Tierra, pues entonces en cualquier punto de la Tierra el péndulo simple va a tener la misma situación. Pero la Tierra no es una esfera. Ese sería el caso de si la Tierra fuera una esfera. Si la Tierra fuera una esfera perfecta, la gravedad sería la misma en todos los puntos del planeta. Pero eso no sucede así. La gravedad del planeta depende de la ubicación de donde nosotros estemos, por una pequeña variación. Una pequeña variación que está, por ejemplo, en la cuarta cifra decimal. A nosotros de pronto no nos interesa esa variación en la cuarta cifra decimal. Es decir, ¿a mí qué me sirve si yo lanzo una piedra al aire aquí, que la rapidez sea, que la aceleración de la gravedad sea 9.8 metros por segundo cuadrado, o que sea 9.79 metros por segundo cuadrado? Para mis observaciones, eso no va a ser relevante, eso no va a ser importante. Pero resulta que en ciertos campos de investigación, esas pequeñas diferencias son muy importantes. Son muy importantes. ¿Alguien de ustedes trabaja en algún campo de investigación o estudia, perdón, en algún campo, estudia algún campo en el cual esas pequeñas variaciones de la gravedad del orden de las centésimas o de las milésimas sean importantes? ¿Quién me dice? ¿Quién de ustedes trabaja o estudia, perdón, no trabaja porque pues puede que esté trabajando, pero pues estudia en una carrera donde la gravedad sea un valor muy importante cuando Pues, varíe? profe, ¿Cómo? pues, profe, yo que estudio geología, pues hay una rama de la geología que es la geodesia y estudia la variación del campo gravitacional de la Tierra. Exactamente. ¿Y por qué es importante estudiar esa variación del campo gravitacional de la Tierra? ¿Nos comentas? Sirve para conocer o, bueno, digamos que estimar la forma verdadera de la Tierra, el relieve como tal, o Sirve sea, la para forma estimar la real de la forma Tierra. verdadera de la Tierra. ¿Alguien más? Y para mí, ¿por qué será importante estimar la forma verdadera de la Tierra? ¿Por qué será importante para mí o para ti, dentro del área de conocimiento, la forma verdadera de la Tierra? Por lo general sirve para la cuestión de ubicación, coordenadas geográficas, la latitud, la longitud, todo eso, como conocer todo esto de cartografía. Ok, listo. Es importante saber dónde estamos. ¿Reconoces esa fórmula? Creo que la vi en geofísica, profe. ¿Crees que la Sí, biogeofísica? algo similar. Seguramente. Muy similar.
Esta fórmula me habla de la aceleración de la gravedad en centímetros por segundo cuadrado. Y como ven, las correcciones que pueden hacerse son muy pequeñas. Acá está. ¿Sí? Las correcciones que pueden haberse son muy pequeñas, pero son significativas, como nos dice la compañera en geofísica, pero también en el campo de la exploración de yacimientos. ¿Hay alguien de petróleos acá? ¿Hay alguien de petróleos acá? Existe una técnica que se llama para la exploración de yacimientos, y no solamente en eso, pero recalcamos que es la parte de los métodos gravitacionales. La gravedad involucra la masa del planeta, ¿sí? La gravedad involucra la masa del planeta y está presente en este primer número que tenemos acá. Pero como la masa del planeta no es uniforme, sino que varía, por ejemplo, en la región donde hay mucho carbón puede variar ligeramente porque el carbón tiene diferente masa, o en la región donde haya petróleo o donde haya gas, donde haya agua, ¿sí? Puede variar esto ligeramente. Esta fórmula de acá puede variar ligeramente teniendo en cuenta eso, y entonces se convierte que las medidas gravitacionales son una forma, o que fueron de las primeras formas que se utilizaron para establecer la ubicación de yacimientos en un sistema. Yacimientos como cuáles, yacimientos petroleros, por ejemplo. Esa fue. Y hay otras fórmulas que son mucho más amplias o complicadas o complejas y dependen de la forma de la Tierra. Por eso es importante estudiar la forma de la Tierra en este sistema. Sí, depende de esa forma. Entonces, conocer la forma es un elemento, pero también saber nos permite saber si hay algún tipo de yacimiento que sea favorable o no para este sistema. Bien. Voy a mostrar finalmente una figurita que yo encontré hace un buen rato y seguramente alguien ya la conoce. Y es esta que está allí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Dice, no la he logrado ampliar acá en este momento. No sé por qué no me la deja ampliar. Bueno. Esta sí me la deja ampliar. Vamos a quitar esta. Y esta sí me la deja ampliar. Variaciones del campo gravitacional. ¿Variaciones con respecto a qué? Con respecto al valor que nosotros utilizamos como valor estándar, los 9.8, bueno, más que los 9.8, los 9.978, 0.49 centímetros por segundo. Y las unidades se llaman miligauss porque hacen referencia a la milésima parte en la variación de la gravedad de acuerdo a la fórmula anterior. Entonces, como ven, es más alta la variación en los puntos rojos y es menos alta la variación en los puntos azules. Simplemente se debe a como ustedes pueden ver, a las cordilleras, por ejemplo. Aquí. Listo, a la situación de cordilleras. ¿Vale? Entonces, esos métodos son importantes en muchos campos de investigación que quizás nosotros
desconozcamos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, resulta que los cuerpos no son objetos idealizados como en el caso anterior. Nosotros podemos aproximar a idealizaciones. Por ejemplo, alguien que salta en jumping, ¿no? Desde un puente. Nosotros podríamos considerar que la longitud de la cuerda es mucho más larga que el tamaño de la persona, que la altura de la persona. Y si la masa de esa cuerda fuera muy pequeña comparada con la masa de la persona, nosotros podríamos aproximar eso a un péndulo simple. Pero pues resulta que eso no necesariamente es cierto. La masa de la cuerda podría ser tan grande o la mitad de la masa de la persona. Por ejemplo, una persona de 70 kilos, ¿qué tal que la cuerda pese 10, 20 kilos por sí sola? Entonces ya ahí no puedo decir que la aproximación de la masa del objeto que cuelga con respecto a la masa de la cuerda en sí sea muy pequeña. Entonces ya ahí no me estoy saliendo de los parámetros de péndulo simple. Entonces comenzaremos a hablar de un péndulo físico. Por ejemplo, nosotros tenemos un objeto que tiene esta forma, ¿sí? Una forma cualquiera, y ese cuerpo le hacemos un agujero, por ejemplo aquí, y le pasamos una varilla. Una varilla, y esa varilla la fijamos a una pared. Por ejemplo, la pera de voceo, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay un objeto que hay una pera de voceo o un saco de voceo. Un saco de voceo ya no es para mí un péndulo simple, es un péndulo físico. Ese saco de voceo o esa pera de voceo, que ya no es un péndulo simple, sino que un péndulo físico, pues tiene un punto que nosotros llamamos el centro de masa. Y este punto de acá arriba lo vamos a llamar el punto O, que es el punto o eje de giro, por el cual está el eje de giro, o el eje a través del cual oscila, ¿vale? ¿Cuál es la posición de equilibrio de este sistema? La posición de equilibrio de este sistema es cuando la posición del centro de masa coincida con una línea vertical por debajo del eje de giro. Ahí estará la posición de equilibrio. Bueno, exagerado el punto. Y entonces, a partir de esa posición de equilibrio, el sistema sufre un desplazamiento. Digamos, este es mi desplazamiento. ¿Bajo qué condiciones uno diría que este sistema, que es un péndulo físico, que es un objeto que tiene una masa m, bajo qué condiciones, entonces nosotros podríamos decir que el sistema realiza un movimiento armónico simple? ¿Quién me dice? ¿Quién me realiza? Por ejemplo, Joser. ¿Bajo qué condición? O Yoser, perdón. Yoser. Yoser. Se me olvida que es un nombre de origen hebreo, ¿no? Entonces la J suena como una Y. Yoser. ¿Vale? Sí, diga, profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, Yoser. ¿Bajo qué condiciones este sistema que hemos dibujado acá realizará un movimiento armónico simple? Un momentico, profe. Vamos a suponer que desde el eje de giro al centro de masa la distancia es D. Entonces, para mejorar la pregunta, Joser, ¿bajo qué condiciones ese sistema, ese péndulo físico, esa bolsa de voceo o esa pera realizaría un movimiento armónico simple? Profe, en el que se mantiene el eje de giro y se mueve el centro de masa. Perdón, ¿me repites un momento? Espera, profe, es que hay un poco de ruido acá. Entonces.
Sí, claro, no hay problema. Profe, ahí si me escucha, la idea es que en la de donde solo se mueve lo que es el centro de masa, Sí, pero ¿qué condiciones? Ahí está cuando usted yendo a recibe una entrenar. fuerza externa, ¿Bajo qué condiciones esa bolsa de boxeo va a realizar un movimiento armónico simple? Imagínense, la bolsa de boxeo está sujeta acá arriba, está sujeta por acá arriba. Aquí está el centro de masa, está la línea que yo imagino me une el eje de giro con el centro de masa a una distancia D entre esas dos. ¿Bajo qué condición se me dará ese centro? ¿Quién le ayuda a Joser? Vamos a ver quién le puede ayudar a Joser. Vamos a buscar a alguien aquí que le ayude a Joser. Miguel, ¿cómo le puedes ayudar a Joser? Profe, que ese centro de masa no sobrepase el eje de giro. Bueno, expréseme eso de mejor manera, que el centro de masa no sobrepase el eje de giro. Matemáticamente, ¿eso cómo lo expresaríamos? Wilson, matemáticamente, ¿eso cómo lo expresaríamos? Eso que me acaba de decir Miguel. Wilson, ¿está presente? Sí, profes. Bueno, ¿cómo expresaríamos eso que me acaba de decir Miguel? Que uno puede apreciar ahí con los dibujos. La verdad no sabría indicarlo, profe. ¿Pero cómo? A ver, Natalia, ¿qué nos puedes ayudar? Profe, ¿puede ¿Sí? ser que la distancia de se separe un ángulo menor de 10 grados del eje de giro? ¿La distancia qué? D. La distancia de... Pero nosotros podemos comparar distancias angulares con distancias lineales, porque D es una distancia lineal. O sea, yo mido metros. Y el ángulo se mide en grados o en radianes. Entonces, si voy a comparar D contra quién tengo que compararlo. Contra ese, Contra ese. Entonces, ¿cuál sería la condición? que ese sea menor que D. Que ese sea muy pequeño comparado contra D. Correcto. Recuérdese que de todos modos esto sube una determinada altura Y. Mire que es el mismo caso del problema anterior, o sea que Y también tiene que ser mucho menor que D. Entonces, si hablamos de esas condiciones, ¿cómo queda escrita la energía potencial gravitacional? ¿Quién me dice? ¿Cómo podemos escribir la energía potencial gravitacional? ¿Se han tomado apuntes? ¿Cómo podemos escribir la energía potencial gravitacional? ¿Quién me dice? A ver, por aquí por el chat. Mg por el ángulo. Simplemente Mg por el ángulo. ¿Qué me cuenta? Simplemente Mg por el ángulo.
mg por d. Vamos, muchachos, parece que no hubiéramos repasado eso. Es mg por y, la energía potencial gravitacional, ¿cierto? Y claro, como nos dice Erika, excelente Erika, bien, como están estas dos condiciones, y como vimos previamente que y lo podríamos escribir como un medio del ángulo al cuadrado, entonces, por L, entonces la energía potencial gravitacional, mire que no hemos hecho nada nuevo, muchachos, simplemente es retomar la lección aprendida, mg por L por el ángulo al cuadrado, o en términos del arco, perdón, en términos del arco es escribir L por el ángulo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? En este sistema también tenemos una energía mecánica que es la energía cinética más la energía potencial. Pero, en este caso, el sistema realiza rotaciones. Entonces, la energía cinética que se tiene es una energía cinética de rotación. La energía cinética es una energía cinética de rotación que se escribe como un medio del momento de inercia por la frecuencia angular al cuadrado. Qué pena. Por lo tanto, la energía mecánica es un medio del momento de inercia, la frecuencia angular al cuadrado, más la energía potencial gravitacional. Recordemos que I es el momento de inercia. Profe, qué pena. En este Dime. caso, la L sería la D, ¿no? Vale, entonces, ¿dónde el L debemos reemplazarlo por D? Entonces, ¿cuál sería la energía potencial? ¿Cuál sería la energía mecánica? La energía mecánica sería un medio del momento de inercia omega al cuadrado más un medio de la masa por la gravedad por la D por el ángulo al cuadrado. Pero mucho ojo aquí, muchachos. Esta cantidad, esta es la rapidez angular. Y esta cantidad es diferente a esta cantidad. Son diferentes. En nuestro diccionario, el hecho de que tenga este símbolo o su índice O la hace diferente. ¿Por qué? Porque la rapidez angular es la variación del ángulo con el tiempo. Así que mucho cuidado con eso, muchachos. Entonces, ¿cómo queda escrita mi energía mecánica? Y ojo aquí, la energía mecánica es igual a un medio del momento de inercia, la derivada del ángulo respecto al tiempo al cuadrado más un medio de la masa Gd por el ángulo al cuadrado. Como la energía potencial depende del cuadrado del desplazamiento, en este caso el desplazamiento angular, podremos decir que el sistema realiza un movimiento armónico simple si que se cumple respecto a la energía. ¿Qué se tiene que cumplir respecto a la energía mecánica para que sea un movimiento armónico simple? Que sea sea constante. Sea constante. Constante. Y entonces, esta cantidad que es la frecuencia, vuelvo y escribo, angular natural. ¿Cómo la calculo para este sistema? ¿Cómo queda calculada para este sistema? ¿Cómo queda calculada?
A ver, estamos retomando el concepto anterior. Profe, ahí ¿Cómo se calcula sería esa cantidad? un medio de mg por d sobre un medio de i. Raíz, ¿no? Sí, la Correcto. El término de K equivalente, o sea, de propiedad elástica equivalente, sería esta cantidad, que es el que acompaña la energía potencial. Y el término inercial, pues es este que está asociado con el momento de inercia. Entonces, la frecuencia angular natural es, como decía un compañero, la masa, la gravedad sobre el momento de inercia. Sobre el momento de inercia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Bueno, entonces, como primer ejercicio, nuestra compañerita de geología, ¿cuál es la latitud de Colombia? ¿Cuánto vale phi para Colombia? Promedio, obviamente. ¿La latitud se mide respecto al Ecuador o respecto al meridiano de Greenwich? El Ecuador, Al profe. Ecuador. Respecto al Ecuador. Bueno, entonces, en promedio, si Colombia tiene una latitud por allá, el punto más bajo es como por Leticia y el más alto es por allá por La Guajira. ¿Cuál es el promedio? A ver, si lo recuerdan ahí rápidamente. ¿Cuál es el punto medio de esa latitud? Ahí búsquenlo rápido, por favor. Busquémoslo en internet rápidamente. Está entre los 4 y 12 grados, profe. Bueno, entonces, ¿cuál sería el punto intermedio? 8 grados. Sí. ¿Cierto? Ahí, así. Listo, Erika. Entonces, de acuerdo con esta expresión que tenemos acá, un promedio, ¿cuál sería esa gravedad en algún punto en Colombia que esté sobre los 8 grados? ¿Cuánto me da? Ronald, ¿tienes el cálculo por ahí? ¿Tienes algún valor por ahí? No, profe. ¿Cómo? No, profe, aún no. ¿O no? ¿Cuánto da? Pues ya lo. ¿Cuánto da ese valor así? Aquí por el chat tenemos. $978.14
907. Entonces, 978, 978, 14, 14, 907. Centímetros por segundo cuadrado. Ok. Vamos a suponer que eso es el mismo valor en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali, en Cartagena, en Barranquilla, que todos fueran iguales. Sabemos que son ligeramente diferentes. ¿Cuánto sería la frecuencia angular de un péndulo simple de longitud 1 metro en Colombia? Si todo, sobre todo el territorio colombiano, esa gravedad fuera igual. ¿Cuál sería el valor de esa gravedad? De esa frecuencia angular. Perdón. Y aquí en nuestro chat nuevamente. 3.1275 metros por segundo. Pasaste todo a metros, ¿cierto? Entonces, ojo que es frecuencia angular. ¿Cuáles son las unidades de frecuencia angular? Albert. Ah, entonces son radianes por segundo. 3.1275. 3,1275 radianes por segundo. ¿Vamos allí? Sencillo, ¿cierto? Es simplemente recordar esa formulita. Vamos con nuestro saco de voceo. Vamos a mirar nuestro saco de voceo. Acá. A ver, creo que todavía tengo la imagen aquí para pegar. Vamos con nuestro saco de voceo. Aquí está. Vamos con nuestro saco de voceo. Supongamos que nuestro saco de voceo es una figura cilíndrica. Entonces es un cilindro. Entonces vamos a tomar este colorcito por acá. Y vamos a decir que nuestro saco de voceo tiene una forma cilíndrica. Ojo. Que en esa forma cilíndrica él tiene un diámetro, aproximadamente un diámetro. A ver, no, cambiemos la letra. Profe, ¿está escribiendo? Sí, ¿no se ve? No, señor. Pues por mi parte. ¿Alguien me confirma más si no se ve? No, profe, estamos viendo No, profe. Yo, de las a la anomalías. pantalla. ¿Están viendo qué, perdón? La imagen de las anomalías del campo gravitatorio. Todavía no se actualiza la imagen del saco de voceo. No, señor. De pronto alguien que me confirme si pueden ver. Voy a dejar de compartir pantalla y volverlo a poner. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ok. Entonces vamos a nuestro saco de voceo. Vamos a suponer que nuestro saco de voceo es un cilindro, ¿vale? Que tiene una longitud de 150 centímetros, un diámetro de 50 centímetros, tiene una masa de 20 kilos. 20 kilos puede ser muy poquita, pero vamos a dejarla por ahí. Y
está sujeto desde acá, desde este extremo, de una cuerda que tiene unos 30 centímetros. Bien. Entonces, me piden calcular la frecuencia angular de este sistema péndulo físico. Entonces tenemos masa, gravedad por D sobre el momento de inercia. Lo primero que debemos calcular es el momento de inercia. Ojo que el eje de giro está acá arriba. Eje de giro. El momento de inercia, en este caso, sería el momento de inercia del cilindro más M por D al cuadrado. El llamado teorema de ejes paralelos. ¿Listo? D, como dijimos antes, es la distancia desde el eje de giro al centro de masa. El centro de masa estará, si este cilindro que estoy representando, el saco, es una distribución de masa uniforme, el centro de masa debería estar aproximadamente aquí en el centro del cilindro. De aquí hasta acá. ¿Listo? ¿Se ve la imagen, por favor, que he dibujado? Sí, profe. Muy bien. Entonces, de acuerdo con eso, ¿cuánto sería la distancia D del eje de giro al centro de masa? 105 centímetros. ¿Cuánto? 105. 105. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, aquí hay 75 centímetros. Entonces, 75 más 30 son 105. Sencillo. ¿Cuánto vale el momento de inercia? A ver, ¿quién me dice la expresión del momento de inercia para un cilindro? ¿Quién la busca y la dice? ¿Cuál es la expresión del momento de inercia para un cilindro? Muy bien, aquí tenemos, alguien nos ha escrito por el chat, un medio de la masa por el radio al cuadrado. Muy bien, entonces el momento de inercia para el eje que pasa a través del centro de masa es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos lo siguiente. En términos de la expresión, la frecuencia angular natural es la raíz cuadrada de la masa del cuerpo G por la distancia D sobre el momento de inercia.
hemos dicho que la distancia D es, en este caso, tiene 105 centímetros, un valor. Y el momento de inercia es el momento de inercia del centro de masa, de un eje que pase por el centro de masa, más md al cuadrado. O sea que esto es 1/2 de la masa r al cuadrado más md al cuadrado. Entonces, una fórmula, sin hacer todavía cálculo de números para este problema, es mg por d sobre 1/2 de m r al cuadrado más m d al cuadrado, lo cual puedo reescribir de la siguiente manera: 2g por d r al cuadrado más 2d al cuadrado. ¿Cierto? Porque puedo cancelar la m y multiplicar por 2 arriba y abajo. Entonces me queda de esa manera. De acuerdo ya con esto y con los datos que se nos presentan en el problema, vuelvo a colocar el dibujo. $30, 150, bueno, ahí están los datos. ¿Cuánto me daría la frecuencia angular natural de ese saco de boxeo cuando realice pequeñas oscilaciones? ¿Cuánto me daría esa frecuencia angular natural? Aquí tenemos en el chat una respuesta. 0.301 radianes por segundo. 0,301 radianes por segundo. ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con ese resultado? Johan dice que sí, que está de acuerdo. ¿Qué valor tomaron para la gravedad? De Colombia que acabamos de hallar. ¿Cómo? El que acabamos de hallar de la actitud de Colombia. ¿900 qué? 78. 78, 149. 149,07 creo que era. Sí. Centímetros por segundo. Eso significa que el valor de D y el valor de R los ubicaron en centímetros, ¿cierto? O colocó 978. No, O 978. ¿Qué unidades? Aló. Todos estaban en centímetros. ¿Qué unidades usaron? Todo en centímetros, profe.
¿Todo en centímetros? Bueno, listo. Entonces, si estamos todos de acuerdo allí, entonces no hay problema. Muy bien, vamos a buscar ahorita el Serway. Voy a buscar el Serway y voy a colocar un par de ejercicios del Serway. Podemos tomar un pequeño break para eso, mientras yo busco los ejercicios del Serway. Bueno, nuestro primer ejercicio es este de acá. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Quién lo lee? Un péndulo simple completa 120 oscilaciones en 3 minutos en una locación donde la gravedad es 9.80 metros por segundo al cuadrado. Encuentra A, el periodo del péndulo, y B, no me acuerdo esa palabra, profe. La longitud. La longitud. Muy bien. Entonces, nuestros datos son número de oscilaciones, 120, y el tiempo en que realiza ese número de oscilaciones, que son 3 minutos. Además de la gravedad. Entonces, conociendo el número de oscilaciones y el tiempo que realiza ese número de oscilaciones, el periodo lo calculo como T sobre N. Si la respuesta la necesito en segundos, ¿cuál va a ser el valor de ese periodo en segundos? Va a ser 1.5 segundos. 1.5 segundos. Listo, ok. Bueno,
Entonces, ya con eso puedo calcular la longitud del péndulo. Sabemos que es la gravedad sobre la longitud, pero me hace falta datos de la frecuencia angular. Si conozco el periodo, ¿cómo calculo la frecuencia angular a partir del periodo? ¿Quién lo recuerda? El periodo por la frecuencia angular es igual a 2pi. Correcto. Entonces, periodo por frecuencia angular es igual a 2pi. ¿Cuánto me daría la frecuencia angular? Y por lo tanto, ¿cuánto me daría la longitud de ese péndulo? A mí la frecuencia angular me da 4/3 de pi radianes por segundo. Ahí, entonces la longitud sería 2,34 metros. ¿Cuánto da la longitud? ¿Quién me dice? Pues profesor, a mí me dio 0,559 metros. ¿Qué? ¿La longitud? 0,559 metros. ¿Cuánto dio la frecuencia? ¿Cuánto te dio la frecuencia? La frecuencia Angular. pero no la he calculado, discúlpeme, ya la calculo. No, debiste haberla calculado para haberme dado el número de la longitud. Lo que pasa es que de pronto no lo tiene. 4/3 de pi. ¿Cuánto? Ah, sí, sí, 4/3 4/3 de pi, profesor.
4 tercios de pi en radianes por segundo. ¿Todos de acuerdo? Hay un compañerito que escribió por el chat 58, 558. Bueno, vale, o sea, las dos primeras cifras coinciden, depende de la cantidad de números que hayan utilizado allí. ¿Listo? Más sencillo. Bueno, veamos este, que es de un péndulo físico, de que acabamos de aquí de colocar. ¿Quién lo dice? ¿Quién me lee el problema, por favor? Profe, perdón, en el anterior, pues a mí me dio 2,34 metros la longitud. ¿Cuánto te dio la longitud? 2,34. Bueno, ¿cuánto te dio la frecuencia angular? Corrijamos. Veamos. ¿Cuánto te dio la frecuencia angular? Dice que la gravedad es 9.8. La frecuencia angular, ¿cuánto te dio aquí? Esta frecuencia angular. Sí, eso. Tenemos el periodo. Y tenemos 2pi. ¿Cuánto te dio la frecuencia angular? 4 tercios de pi, pero no, profe, yo me di cuenta que no había elevado la frecuencia angular al cuadrado. Ok. Listo. Hay que recordar que G sobre L y de ahí despejamos L, ¿cierto? Entonces, ¿ya todos de acuerdo con el resultado? Listo. Muy bien, entonces, ¿qué me cuenta este ejercicio? ¿Cómo lo desarrollaremos? Por la lectura del ejercicio, ¿cuánto vale esta distancia de acá a acá? ¿Cuánto vale esa distancia? 1.5 metros. No, esta de acá. Eso, 1 metro. 1 metro, listo. Listo. ¿Puedo considerar es un péndulo físico o no? ¿Puedo considerar un péndulo físico o no? Sí, profe. La compañerita Erika nos dice por acá en el chat que sí. También alguien nos ha dicho que sí. Entonces, si es un péndulo físico, la primera pregunta es determine el periodo. Entonces, las preguntas son determinar el periodo y qué tanto difiere de un péndulo simple. ¿Qué tanto difiere la frecuencia angular del péndulo físico del péndulo simple? Vamos con la primera pregunta. Entonces, si es un péndulo físico, si podemos pensar en un péndulo físico, el péndulo físico es la raíz cuadrada de m, la masa, la gravedad por la distancia sobre el momento de inercia. Entonces, veamos. Dice que tiene una varilla, es esta varilla de acá. Vamos a llamar eso la masa M1. Y tiene esta regla, la masa M2.
Por lo tanto, la masa total del sistema es M1 más M2. ¿De acuerdo? Pero nos dice que la masa de la varilla, que es un objeto muy ligero, entonces vamos a considerar que es muy ligero respecto a la regla, o sea que podríamos decir con cierta seguridad que M1 es muy pequeño comparado con M2 y por lo tanto simplemente la masa del sistema es la masa de la regla, la masa M2, la cual en ningún en ningún momento nos están dando las masas de los cuerpos, ¿vale? No nos están dando la masa de los cuerpos, pero tenemos que hacer esa consideración. Lo segundo que tenemos es que determinar la distancia la distancia al centro de masa. ¿Dónde se ubicará el centro de masa? Bueno, resulta que este primer cuerpo tiene un centro de masa que es por aquí. Y este otro cuerpo tiene otro segundo centro de masa que es por acá. Pero si la masa del primer cuerpo es despreciable ante la masa del segundo, ¿en dónde se ubicará el centro de masa de todo el conjunto? ¿A qué distancia estará el centro de masa de todo el conjunto? Si la masa del cuerpo 1 es despreciable respecto a la masa del cuerpo 2, ¿a qué distancia D está el centro de masa? Distancia del eje de giro. Aquí está el eje de giro. En el centro de masa 2. 275. A ver. Alguien me dijo en el centro de masa 2. ¿Cuál sería esa distancia? 1 metro. 1 metro. 0,75. ¿Por qué dice 0,75? Porque no serían la mitad de la segunda varilla. Por eso, si la segunda varilla mide 1 metro. Ah, sí, 1 metro. Entonces, ¿todos de acuerdo? Muy bien, ¿qué nos falta por averiguar? El momento de inercia ahí. ¿Cuál sería el momento de inercia de este sistema? Bueno, entonces resulta que tenemos un momento de inercia de la varilla 1 respecto al eje de giro y un momento de inercia de la varilla 2 respecto al eje de giro. Entonces sería el momento de inercia 1 más el momento de inercia 2. Ese sería el momento de inercia total. El momento de inercia de cada varilla sería el momento de inercia a través del centro de masa más M multiplicado por ¿quién? Voy a llamar por una distancia X al cuadrado. En el caso de la varilla 1, la distancia X, ¿cuánto cree que valdría, chicos? Para la varilla 1, ¿cuánto valdría la distancia X? 0,5 0,5 metros. ¿Seguro? ¿Dónde está el centro de masa? ¿Dónde está el centro de masa de la varilla 1 respecto al eje de giro? 0,250. Sería 0,5. Exactamente, 0,25. Por aquí también creo que nos lo confirman en el chat, Erika, bien. Para la varilla 2, ¿cuál sería la distancia al eje de giro?
ahí sería el metro, ¿no? Exactamente, 1 metro. X es la distancia al eje de giro. Distancia al eje de giro de cada cuerpo, ¿cierto? Del centro de masa a cada cuerpo. Entonces, pero hay una consideración que se nos está haciendo. Que la masa 1 es muy pequeña comparada con la masa 2. ¿Qué podemos decir entonces de la relación de los momentos de inercia? El momento de inercia sería momento de inercia en el centro de masa de la varilla 2 más la masa... Ah, no, espérame. ¿Qué podemos decir de esta relación de centros de masa? ¿Qué me puedes decir, Catalina, María Catalina Suárez? ¿Qué podríamos decir de la relación de esos momentos de inercia? El momento de inercia total será el momento de inercia 2. Entonces, el momento de inercia 1 fuera muy pequeño comparado con el momento de inercia 2. Así, entonces, el momento de inercia total, que es la suma de los momentos de inercia de cada cuerpo, bajo esta condición, podemos decir que el momento de inercia es aproximadamente igual al momento de inercia del cuerpo 2. ¿De acuerdo? Entonces, el momento de inercia del cuerpo 2 es el momento de inercia respecto a su centro de masa. ¿Cuánto valdría X para el cuerpo 2? Un metro. ¿Cuánto vale la distancia 2 para el cuerpo 2? Un metro, profe. 1 metro, ¿cierto? Porque es la distancia desde el centro de masa hasta el eje de giro. ¿Vale? Es la distancia. ¿Y cuál es el momento de inercia de una varilla? ¿Quién me recuerda? ¿Cuál es el momento de inercia de una varilla que pasa por su centro? Un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. 1/12 de la masa de la varilla por su longitud al cuadrado. Es el momento de inercia por un eje que pasa por el centro. Entonces, resumamos todo esto. Resumamos todo lo que hemos dicho. Estamos tratando el problema como un péndulo fijo. Estamos sin físico, perdón. Estamos en la pregunta A, que nos pide calcular periodo. Estamos calculando el problema como un péndulo físico. Es mg por d sobre el momento de inercia del sistema. Hemos dicho que d vale 1 metro, que es la misma distancia de x2, ¿cierto? Hemos dicho que la masa del sistema es la masa m2, la cual desconocemos, pero debemos asumir. Y hemos dicho que el momento de inercia es 1/2 de la masa m, pero esa masa m es la masa 2, porque es la relevante, por L al cuadrado, que es la longitud del cuerpo 2, más M2, que es la masa del sistema, por
X2, que como sabemos vale un metro. Entonces, de acuerdo con esta información planteada, ¿sí? Y los datos que tenemos, ¿cuánto me da la frecuencia angular? ¿Cuánto me da la frecuencia angular de ese sistema, visto como un péndulo físico? Bueno, ¿cuánto? Bueno, yo sé que no me dan la masa, entonces escribo la fórmula nuevamente y es mgx2, por ejemplo, sobre mq2, un medio de m2 L al cuadrado más m2 por x. Y como observo, puedo cancelar acá, ya miro el chat, alguien me escribió, y escribir, entonces, que esto es la raíz cuadrada de 2x al cuadrado, gravedad L cuadrado más 2x al cuadrado nuevamente. De acuerdo con eso, entonces la frecuencia angular, me dice la compañerita, perdón, compañero Johan, que nos da 3,007 radianes por segundo. ¿Están de acuerdo? Básicamente podremos decir que esto es 3. La frecuencia angular. ¿Están de acuerdo, por favor? ¿Alguien tiene el mismo resultado? ¿Le da un resultado diferente? Aquí es su índice 2. Asumiré por el silencio ante la pregunta que sí están de acuerdo con ese resultado y por lo tanto, ¿cuánto me da el periodo? Que era la pregunta A. La longitud ahí es 1 metro y la gravedad la tomamos como 9,8 o qué. Sí, la gravedad como 9,8. L es la longitud de la regla, que es 1 metro, ¿cierto? L es la longitud de la regla, que es 1 metro, porque dice que es una regla métrica. A mí me da 2,55. Sí, profe, ya lo corregí, ahí me da 2,55. No, pero la Sí, ¿Qué le da frecuencia. 2,55? Pero la o sea, frecuencia. la La frecuencia, frecuencia. sí, a mí también me da. Listo. Si les da diferente, no se queden callados. Es un aporte suyo. Oh.
profe, ¿por qué la inercia es un medio y no un doceavo? Ah, perdón, ahí me equivoqué yo. La inercia es un doceavo, qué pena con ustedes, ahí me equivoqué, fui yo, un doceavo. Entonces aquí es 12, multiplico por 12 y aquí por 12. De acuerdo con eso, ¿cuánto nos va a dar la frecuencia angular? Sí, profe, Ya lo da que- 3.0076. 3,007 radianes por segundo. Esto lo puedo igualar básicamente a 3,0 radianes por segundo. ¿Y el periodo cuánto me daría? 2.089 segundos, me dice el compañerito, 0,89 segundos. Bien, el punto B dice que compare esto con la frecuencia angular de un péndulo simple. Entonces voy a escribir así. La frecuencia angular de un péndulo simple, voy a escribir aquí PS para decir que es péndulo simple, es raíz de G sobre L. ¿Cuánto me da la frecuencia angular del péndulo simple si se asume que L vale 1 metro? Que es lo que me dice allí el problema. Con L igual a 1 metro. ¿Cuánto me da? 3.13. ¿Cuánto? 3.13, profe. 3,13 radianes por segundo. Y entonces el periodo de ese péndulo simple, ¿cuánto me dará? $2,007. 2,007 segundos. Entonces, si comparamos estos dos resultados, si yo tengo un reloj sencillo, de esos que solo miden segundos, no voy a tener diferencia entre la medida del péndulo simple propuesto y del sistema propuesto. No voy a, porque tengo un reloj que mide solo segundos. Entonces, no voy a poder medir. Si tengo un cronómetro que mida centésimas de segundo, pues sí voy a lograr ver de la diferencia, porque un reloj que mida centésimas de segundo, en el primer caso me va a medir los 2,08 y en el segundo caso me va a medir 2,00. Entonces sí voy a ver diferencia. Si tengo un cronómetro con milésimas de segundo, pues voy a ver más la diferencia. Entonces sí puede haber diferencias y todo depende del elemento que utilice para medir tiempo. La precisión del elemento que utilice para medir tiempo. Si alguien me dice de la respuesta con 2 cifras decimales, entonces en el primer caso voy a decir que es 2,08 segundos y en el segundo caso 2,01 segundos. O sea, puedo aproximar el segundo caso y la calculadora lo puede hacer. Puedo aproximar esto a 2,01 segundos. Entonces, si me piden dar el resultado con 2 cifras decimales, entonces en este caso podría hacerlo con 2,09 segundos. Si me piden el cálculo con 2 cifras decimales. Si el segundero, si tengo un cronómetro que mida hasta centésimas, pues un cronómetro quizás uno me daría para el primer caso 2,09 y en el segundo caso 2,01. Sigue a haber diferencias. Entonces, el instrumento de medida es importante para esto. Y
la precisión de los cálculos también es importante para eso. ¿Con cuántas cifras significativas estamos haciendo los cálculos? Por aquí y por ahora no nos estamos preocupando de la cantidad de cifras significativas, pero en los ejercicios, en los problemas, sí hay que tener eso en cuenta. A la hora de hacer las evaluaciones, vamos a decirle a ustedes, de su resultado con una cifra significativa, de el resultado con 2 cifras significativas, así, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos fue con los CPS 1? ¿Quién me cuenta? Tenemos 5 minuticos para terminar. Vamos a dejar al día de hoy así. ¿Y quién me dice cómo nos fue con los CPS del primer tema? Pues, profe, por mi parte, de hecho, pues estábamos hablando con unos compañeros que nos quedamos sin resolverlo porque al ser como el primer CPS, pues uno lo tiene en cuenta, pero no tenía en cuenta la hora de cierre, creí que iba hasta medianoche y no lo... Pero muchachos, yo dije que era de 5 de la mañana a 10 de la noche el día siguiente. Y ahí en la plataforma dice 5 de la mañana a 10 de la noche el día siguiente. Entonces, tienen que revisar eso, muchachos. No pueden salirme con eso, que no lo pudo realizar eso, que no tuvo en cuenta cuando allí le decían. Ojo con eso. Por ahora, como primer ejercicio, pues vamos a mirar qué pasó con todo el grupo. ¿Hay alguien que lo haya hecho? ¿Alguien que no se le pasó los tiempos? ¿Y alguien que lo haya hecho? Sí, profe. ¿Cómo les fue? Pues la nota no salió aún, todas las preguntas eran abiertas, profe. Me toca revisarlo, ¿cierto? Sí. Sí, profe, todas eran abiertas. Bueno, listo, yo comienzo a revisar eso y vamos a emitir nota. Profe, Comienzo a partir del día de hoy. ¿no podría, digamos, a los que no lo pudimos hacer de pronto habilitarlo? A ver, voy a mirar. En primer lugar, levanten la mano los que no pudieron hacerlo por X o Y circunstancia. Fuera de Albert, que está haciendo... Bueno, ¿quién más? 2, 3. ¿Alguien más? Bueno, ya miraremos qué le podemos poner, pero vuelvo y repito. Chicos, no pueden salir con el que no dejaron pasar las cosas. Fue lo primero que les insistí. Hablamos sobre la reapertura la próxima oportunidad. Por ahora voy a finalizar la clase ya que van a ingresar el nuevo grupo. Muy amables y feliz día. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego.